La libertad de expresión, uno de los derechos que históricamente más se han condenado bajo la premisa de protección frente a la nación y los bulos. Y hay profesionales del bulo y de la mentira que todos los días enfangan nuestro debate público con mentiras y con falsedades. ¿Será este el fin de la libertad de expresión en España? ¿Qué es la libertad de expresión? La libertad de expresión consiste en el derecho de no ser interferido a la hora de manifestar una opinión, y es uno de los derechos fundamentales de los seres humanos según la Declaración Universal de los Derechos Humanos, un documento que sirve de plan de acción global para proteger los que según este acuerdo son los 30 derechos universales e infranqueables de los cuales disponemos todos los seres humanos. La mayoría de países accedieron a este acuerdo en 1946 para que posteriormente fuese adoptada por la ONU. Aún así, países partícipes de este acuerdo hemos visto como sí que han violado este derecho. Un caso muy claro es China, el cual ha implantado leyes como la Ley de Seguridad Nacional de 2015 que criminaliza actividades que pongan en peligro la soberanía del Estado. En otras palabras, todo lo que el Estado tiranizado entienda como que es un ataque hacia ellos o hacia su ideología, ya no solo debe ser silenciado, sino que también castigado. Y esto por no hablar de toda la censura global que sufren los chinos, que nada entra ni sale de su país a lo que información se refiere. Ahora bien, en España, que es el país donde yo resido e imagino que la gran mayoría de vosotros también, estamos viviendo una época donde la libertad de expresión parece ser que se está volviendo a limitar y que parece ser que es selectiva en función del mensaje que se transmita. Recordemos que hace no mucho tiempo este derecho estaba completamente censurado por la dictadura de Francisco Franco. Todo medio de comunicación debía pasar el check del Estado, se perseguía a los que presentaban opiniones opuestas y había un gran control ideológico, algo que por suerte mejoró considerablemente tras la muerte del dictador. Aún así, tras haber pasado varias décadas con sus más y con sus menos, la libertad de expresión hoy en día en España está sufriendo una época un tanto complicada. La libertad de expresión en España. Las redes sociales han venido para quedarse, y mediante ellas todas tenemos un megáfono en las cuales podemos transmitir nuestras ideas sin importar la localización geográfica de la persona o incluso la temporalidad. Es un mercado libre donde ya no simplemente todo el mundo puede opinar lo que quiera, sino que además tenemos a la persona opuesta, al receptor del mensaje, que es el que voluntariamente elige a quién quiere o no quiere escuchar. Ya han empezado a surgir figuras de autoridad, como puedo ser yo, los cuales están opacando a los medios de comunicación tradicionales. A ver, yo no, pero oye, yo tengo confianza en mí mismo que dentro de unos años sí que lo seré. Y esto no tendría por qué ser malo, es más, en el único caso en el cual me podría cuadrar que esto fuese una mala noticia, es para los propios estados tiranizados que lo que quieren es centralizar el núcleo de la información que llega al pueblo en los medios de comunicación tradicionales que están a merced de lo que diga el propio gobierno. Si no, todos son ventajas. Pero teniendo en cuenta que llevamos casi una década bajo la ley Mordaza, la cual hace referencia a la Ley Orgánica de Seguridad Ciudadana y que aboga por una limitación de la libertad de expresión con el fin de garantizar la seguridad nacional, España se encuentra en un punto donde parece que a sus gobernantes se le está yendo de las manos la centralización de la información que llega al pueblo, y este está empezando a mover muchos mensajes y discursos no afines a la ideología estatal. Esto quiere decir que es una amenaza para el gobierno el hecho de que hayan diferentes puntos de vista por allí que puedan escuchar el pueblo y que puedan hacerle razonar e incluso cambiar de posición política y por ende en las próximas elecciones votar a la oposición. Y aquí como Estado puedes hacer tres cosas. La primera es aceptar la realidad y que si en las próximas elecciones te toca abandonar el trono, pues es lo que tienes que hacer. Al fin y al cabo has priorizado la libertad de tus ciudadanos. En segundo lugar, lo que podrías hacer es justo lo contrario, tiranizarte y empezar a silenciar a todo aquel que diga o promueva un mensaje diferente u opuesto al tuyo. Y en tercer lugar, ojo muy interesante esta, podrías crear un bando entre los buenos y los malos. El delito de odio. El llamado delito de odio tiene 80 años de historia y surge tras la Segunda Guerra Mundial como prevención a diferentes formas de discriminación y violencia contra colectivos vulnerables. Este ha ido evolucionando con el tiempo hasta lo que tenemos ahora, el cual se puede resumir en esto. El delito de odio sanciona conductas motivadas por el odio, la intolerancia o la discriminación hacia una persona o grupo debido a características protegidas, como raza, religión, orientación sexual, género, discapacidad, ideología, entre otras. Y esto es muy ambiguo. ¿Qué es una conducta motivada por el odio? Hacia una ideología, por ejemplo. ¿El simple hecho de no opinar igual que otra persona? ¿El hecho de contraargumentar?
¿qué lo hace un delito? Y aquí es donde, bajo mi crítica personal y punto de vista, pienso que el gobierno ha hecho una jugada bastante inteligente, y es que ha cambiado el colectivo a defender. Es decir, de normal siempre el Estado se defiende a él mismo con este tipo de leyes, como hemos visto antes, como la de China. Pero aquí hemos cambiado un poco los roles del juego, sino lo que estamos haciendo es defender a un colectivo diferente, en este caso a víctimas de mensajes de odio. Por lo tanto, ahora como que se entiende realmente que el Estado está protegiendo a la ciudadanía. Y aquí es donde entra la ofensa, es decir, una persona que es víctima de un mensaje o un discurso que va en contra de su ideología o de su orientación sexual, etnia, religión, y por ende se siente discriminado o siente que ha habido un discurso de odio hacia ella y que se incentiva la violencia. Y bajo esta premisa, bastaría con mostrarse increíblemente dolido, ofendido y vulnerable ante el mensaje de otra persona para tener el poder de silenciarla. Pero esto no es igualitario, es decir, de normal se suele condenar a la persona que hace un delito de odio que va dirigida hacia un colectivo o persona que a nivel promedio es votante del partido político que está gobernando actualmente. Pero ojo, todo esto es crítica personal mía y bajo mi punto de vista. Por lo que si mi hipótesis fuese cierta, es una estrategia maravillosa. Al César lo que es del César. Está muy bien hecho. Porque desviamos el foco de atención de que los malos son los de arriba a que se confronte el pueblo entre que tú eres malo y no, en realidad tú tal cual y cual. El gobierno, el Estado en este caso, se dedique simplemente a observar. Leyes de censura en redes. Pues ahora pasamos a lo que ha hecho el gobierno, y es que al momento de grabación de este vídeo, que estamos a día 19 de diciembre de 2024, el gobierno, después de haber estado durante varios meses mandando avisos, ya por fin ha anunciado una próxima posible ley que podría entrar en vigor próximamente. Y esta ley habla de que toda personalidad pública de más de 100.000 seguidores en una red social o 200.000 sumando toda su comunidad en redes, se ve expuesto a recibir solicitudes de rectificación por parte de las personas afectadas por sus opiniones. Tercera novedad, quizá la más importante. La ley del 84, como es lógico, únicamente se refería a medios de comunicación social para ejercer el derecho a la rectificación. En esta nueva ley se habla de los medios de comunicación tradicionales, por supuesto también de los digitales, pero también de los usuarios relevantes de redes sociales, es decir, aquellos que tengan más de 100.000 usuarios en una red social o más de 200.000 sumando todas las plataformas y todas las redes sociales. Estas personas tienen difusión en las informaciones que propagan mayor que muchos medios de comunicación tradicionales. Y hay profesionales del bulo y de la mentira que todos los días enfangan nuestro debate público con mentiras y con falsedades. También contra ellos se podrá ejercer el derecho de rectificación por los ciudadanos que vean que les afecta alguna mentira o alguna inexactitud. Y sí, digo opiniones porque pese a que esta ley solo graba a cuando tú difundes, en teoría, un hecho, queda valoración subjetiva de, en este caso, la víctima, tomarse lo que tú has dicho como una opinión o un hecho. Por poner un ejemplo, si yo ahora mismo tuviese y contase con esa suma de seguidores y me grabase esa ley, si hablo de Pepe, por ejemplo, por poner un personaje ficticio, y Pepe piensa que lo que he dicho es mentira y se ha ofendido mucho, entonces tendría dos opciones. En primer lugar, recibir la carta, negarme e irme a los tribunales con Pepe a ver qué sacamos en claro. Y en segunda opción, lo que tendría es que yo cederle mi espacio, es decir, en este canal, cederle un espacio para que él pudiese dar su punto de vista totalmente ideologizado y subjetivo. Por ende, si ahora mismo yo digo algo sobre el Estado que ellos piensan que no es verdad, tendría que cederle mi canal a algún miembro del gobierno para que dijese su mensaje político de turno, ¿o cómo está esto? Pero bueno, todo esto habrá que ver cómo evoluciona, porque han habido un montón de leyes que se han ido anunciando y que al final han sido cortinas de humo que no han llegado a donde tenían que llegar, ¿no? Es decir, a ponerse en marcha. Así que veremos esto cómo evoluciona. Conclusión. Y ahora toca la reflexión final del vídeo. Creo que hoy os he traído un vídeo bastante interesante, algo diferente a los que vengo acostumbrado a hacer, dentro de que sigue siendo una investigación sobre un tema de interés general, y como no, dando mi crítica personal, haciendo uso de mi libertad de expresión. Pienso que ya sea un gobierno de izquierdas o de derechas, esta es mi izquierda, pero para vosotros es la derecha, ¿no? Bueno, ya me entendéis, ya sea de izquierda o de derechas, el gobierno siempre pienso que tiene ese poder, ¿no?, de tiranizarse y por ende empezar a censurar a la persona que no opina igual que él. Y lo dicho, sin distinguir ideologías, todo el mundo. Y la libertad de expresión debería de tener el único límite de no sobrepasar la barrera de estar violando derechos y libertades de las otras personas. Es decir, por poner un ejemplo tonto, yo tengo la libertad de decir todo siempre y cuando no esté literalmente
atacando a una persona o no esté literalmente incentivando a que otros ataquen a una persona violentamente. Es como decir que, como yo tengo libertad de acción, puedo meterle un puñetazo a una persona por la calle. Pues no, no puedes hacer eso por mucho que tengas la libertad de acción que quieras, siempre y cuando es dentro de ese margen, de esa burbuja de tus derechos y libertades sin violar las del otro. Aunque sobre esto hay un montón de puntos de vista diferentes, pero creo que si algo debería de quedar claro es que la ofensa no puede ser un medidor justo para ver si algo es delito o no es delito. La ofensa es algo muy subjetivo y se puede utilizar de forma muy nociva y adrede, intencionada, para silenciar a las personas que a ti no te convengan. Pero bueno, eso es algo más complicado que pasa en España. Aún así, hay que seguir fuertes, hay que seguir estando un poquito al loro de qué son las imposiciones que tenemos por un lado y por otro, y mantenernos siempre fieles a nuestros derechos y libertades, al igual que siempre no nos olvidemos de nuestras obligaciones, que no todo en esta vida son pedir derechos. Espero que os haya gustado mucho el vídeo, ya sabéis que os podéis suscribir para ver más investigaciones mías acerca de temas de interés general y que os puedan interesar. Y nada, siempre dejadme aquí abajo en comentarios qué os ha parecido el vídeo, también vuestro punto de vista, experiencia personal de todo eso, aprendo un montón. Nos vemos en el próximo vídeo.